In the House Radio. Cultura alternativa. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos In the House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Visítanos en idhradio.com.ar. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. In the House Radio. Cultura alternativa. idhradio.com.ar. Míranos en nuestro canal de YouTube. Somos In the House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Somos la nueva forma de hacer radio. Nos escuchás y nos ves. idhradio.com.ar. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In the House, la nueva forma de hacer radio. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Cristian, ¿cómo estamos? ¿Todo bien ahí del otro lado? Excelente. Bueno, como ya lo veníamos anunciando la semana anterior, estamos en el estudio de In the House con el señor Javier Lemarchand. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Sí, bien, expectante. Bien, eso es bueno. Como lo anunciamos en el fly de hoy, bueno, vamos a estar rompiendo un poco el hielo. Vamos a bailar acá un poquito. ¿Vas a tirar un poquito de house, me decías? Sí, un poco de house. En realidad el estilo que a uno le identifica, con el que uno empezó hace mucho tiempo, fue el house. Pero paso por varios. Progressive, nu, afro, el tribal, bueno, las 45 subvariantes que hay dentro del rubro de la electrónica. Vamos a estar bien a gusto entonces, Cristian, esta noche y
también con el público expectante. Te comento que ya estamos saliendo al aire en Level 92.5 en la localidad de 28 de noviembre, en FM D-Nation en la 89.7 Caleta Olivia y también en Global Radio en la 88.1 de Las Heras. Estamos acaparando toda la provincia y quien te dice dentro de poco en la Patagonia. Mucho nervio. No quiero ponerte en peso a la espalda, pero no sé, vos sabrás. Bueno, hablando un poquito entonces de tus años musicales, ¿querés comentarme un poco cómo y dónde arranca esta locura de la música? A ver, en realidad, si vamos al caso, arranca de chico, desde casa. Mi viejo tenía, que todavía los tiene, todo el sistema Pioneer, el nacarado, el viejito, los parlantes Jensen, me acuerdo la marca, y discos, por supuesto, y cassette, y aparte por varios rubros musicales. Por ejemplo, todo lo que se escuchaba estamos hablando de hace más de 40 años atrás. Disco y rock and roll. No tanto. Folclore, instrumental, o sea, tenía el cassette grabado con algo de Donna Summer, como Los Indios Tacaunao, Los Hermanos Verbel, o sea, Revuelto de Rimoldi Fraga, todo ese tipo de música se escuchaba en casa. Y después, bueno, lo que estamos hablando de los años 82, 83, 84, por ahí más o menos, que me hago recuerdo de escuchar los temas y todo lo que conllevó a esa época. En el 84 recién estábamos viendo la luz por primera vez nosotros. Calculá que yo nací en el 78, así que toda la época esa dorada la viví de chico. Y después en lo que es así sistemas grandes, yo empecé laburando ya hace 20 años. Era el plomo de un sonidista, y después, desde que tengo mi propia empresa, y el año 2016, 2014, por ahí, que tengo mi propia empresa, ya hace varios años. ¿Qué haces, sonido? Sí, hago sonido, aparte, digamos, de ser DJ, yo empiezo como DJ y aprendí a ser sonidista, así que también, digamos, soy sonidista. Estudié, en la época de pandemia me dediqué a estudiar y soy técnico de sonido, aunque no lo parezca, y algunas bandas no lo puedan creer. Y tengo mis propias mezclas, mis propias mezcladoras, o sea, todo para lo que son grupos. De hecho, la vida me ha llevado a hacerle sonido, por ejemplo, no sé, a Antonio Ríos, en una fiesta privada en la rural. Fue wow. Eso fue desafiante. Y después, bueno, las bandas de acá también son desafiantes. Para el maestro. Por supuesto. Maestro Antonio Ríos. Muy exigente, por cierto. ¿No? Que el nivel, que esto, que el otro, que la banda igual, muy exigente. Pero bueno. Hay que hacer sonido para bandas. Hay que estar ahí, complacer a cada uno de los... Es muy complicado. De los integrantes, que con el retorno, que quiero que se escuche así, que me gusta de esta otra manera. No, y yo quiero escuchar esto, yo quiero escuchar esto otro, yo quiero escuchar esto otro. No, ponemos un poquito más allá, tenés los sordos de siempre, porque esa es la otra, o sea, que me perdonen que me perdonen los muchachos, pero hay algunos que son sordos, lamentablemente, y no, porque no escucho. Estás solo en el retorno, vos vas al lado del retorno y lo escuchás y estás solo. Así que bueno, y no, la vida me ha llevado a encontrarme con buenos compañeros de ruta, gente que me ha dado muy buenos consejos, no solamente a nivel de sonidista, sino también a nivel de jockey, qué sé yo, recordando nuestro querido amigo Marcelo Varela, por ejemplo, que él, digamos, fue el que me dijo, no, para vos querés electrónica, bueno, no, tenés que hacer así, 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 pasar por acá, pasar por allá, esto es tal cosa. Estoy hablando de la época que no habían 45 subrubros de electrónica, eran 10, 12. House, trance, techno. Por ahí y empezaba lo que es el progress, y bueno, y estamos hablando de esa época, y después, bueno, qué sé yo, los que me dieron oportunidades, por ejemplo,
que siempre se lo agradezco cuando tenga la oportunidad, a Guille Almaraz, por ejemplo. Crack el Guille. Sí, aparte de buen tipo en ese sentido, o sea, no es egoísta. Él me dio la posibilidad de estar en una cabina moviendo gente, 2.000, 3.000 personas, haciéndole un poco lo que es el warm-up. Y allá por los 90 y tanto, bueno, por ahí Sergio Mancilla por ahí no se acuerda tanto, pero sí me ha dejado pasar un par de temas en cabina cuando estaba Burbujas allá abajo. Así El que, famoso, ahora vengo, voy al baño. claro, sí. No, estaba atento, ¿eh? No, él estaba ahí dando vueltas, tomando una cervecita, charlando, qué sé yo, pero estaba atento. Nada, 2 temas, que para uno en esa época, pendejo adolescente, ¿sabes qué? Tocabas el cielo con las manos y no olvídate. Pues eso, la vida me ha llevado por muchos caminos, me ha hecho encontrarme con mucha gente de todo tipo de estilo. Pero no, realmente tengo que estar muy agradecido. Y con el tema de las bandas, te puedo asegurar que por ahí terminan algunos recitales, peñas que hago, qué sé yo, y llego a mi casa y digo, no hago más banda, vendo todo, no hago más nada, y que se terminó, y después vuelvo de vuelta. Para la gente que nos está escuchando en el interior de la provincia y acá en Río Gallegos también, en cualquier lugar del país o del mundo a través de nuestra fanpage, de nuestro sitio web, te comento que la línea de comunicación, la línea directa con nosotros es el 2966-02966 726095. Igual va a estar corriendo ahí en el graph, ahí abajo lo estamos viendo. Para que compartas algún mensajito, alguna historia con nosotros. Si estás escuchando acá a tu amigo Javier para comentarnos alguna anécdota o algo, ahí está la línea de comunicación con nosotros, así que después lo estaremos leyendo o pasando el audio, lo que sea que nos manden al final del programa en la segunda parte de esta entrevista. ¿Tenías algo preparado para hoy? Nunca preparo nada. Ni cuando me encontré, o sea, ni para los sets en vivo, ni, bueno, nos hemos encontrado por ahí en algunos lugares trabajando. No sé, lo que pinta el día, qué sé yo, por ejemplo, cuando estaba pasando música en el negocio local de acá los jueves, yo agarraba, entraba, miraba, trataba de sacar, lo típico que uno hace el DJ, trataba de sacar el grupo etario y arrancaba con eso y después, no sé, para acá, para allá, depende de lo que vaya pintando. O sea, eso de tener set preparados o premezclas hechas, salvo que necesitas ir al baño. Estás solo en la cabina y decís, bueno, listo, dejo un enganchado, agarro, voy al baño, vuelvo y sigo, pero es lo único. No, nunca tengo nada preparado, nunca. Es lo más lindo igual, improvisar. Para mí, desde mi punto de vista, la improvisación es... Es que es todo creatividad y vas viendo. Por ahí en las fiestas es muy divertido, que te hace laburar más, porque tenés que laburar más. Vas viendo una cabecita allá, un piecito, bien, por acá entonces ya ves una persona se levanta, movió un poquito la cadera, bueno, listo, por acá es por acá, es por ahí. Sí, totalmente, y realmente quejas no he tenido muchas, o no he tenido, y felicitaciones, gracias a Dios he tenido bastante, así que digamos que vamos bien, calculo. Estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ahí tenemos la cámara, tenés el micrófono en mano, ¿querés mandar algún saludito? Saludo la típica a todos los que me conocen. A mi mamá, a mi papá. Me estás mirando. ¡Hola, mamá! Vieja, estoy en tele. No, agradecimiento. Más que saludos, agradecimiento. Dale. A todos los que me han acompañado. Dale, arrancamos entonces con la música y después charlamos un poquito al final. Dale, no hay problema. Gracias, Javier. Con ustedes, Javier Lemarchán. Radio in the House. Dum dum.
Unfortunately, these hoes are giving Brooklyn a bad name. Unfortunately, these hoes are giving Brooklyn a bad name. Unfortunately, these hoes are giving Brooklyn a bad name. Niggas not here anymore. I really don't know what to do. I mean, I don't have any peace or understanding about house music or the underground sound or anything. I mean, I tried to get a DJ job and he just wouldn't give it to me. And then I tried to suck Benny stick and he wouldn't give it to me. And I tried to suck Ron stick and he just doesn't go that way. And I just don't understand. Is it just against girls? Is it just against girls?
body.
body back, 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 and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back, 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 Radio Inda House. move my body. Mixing Live.
I see you cry. I see you cry. I see you cry. And I
say y'all having a good time out there.
born April 6, 1929, up the street, 145th and St. Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. In the house. All right. April 6, 1929, up the street, 145th and St. Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. All right. In the house. April 6, 1929, up the street, 145th and St. Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. All right. In the house. In the house. April 6, 1929, up the street, 145th and St. Nicholas Avenue, in the house. All right. In the house. All right. In the house. All right. In the house. Take a breath to realign these thoughts that I just didn't choose. Well, maybe that goes for you. I check before I settle in. I know you're back to missing him. I watch before I fall again. And now I know this is the end. She said I'm losing my mind. I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn. I've got a lot to mend. And I'll keep chasing my heart back to the start. And maybe I'll find my whole heart. She said I'm losing my mind. I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn. I've got a lot to mend. And I'll keep chasing my heart back to the start. And maybe I'll find my whole heart. For the answer, but I just can't break through. And you can't take no for an answer.
chasing my heart back to the start. She said I'm losing my mind, I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn, I've got a lot to mend, and I'll keep chasing my heart back to the start, and maybe I'll find my whole heart. She said I'm losing my mind, I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn, I've got a lot to mend, and I'll keep chasing my heart back to the start, and maybe I'll find my whole heart. Maybe I'll find my whole heart. She said I'm losing my mind, my mind, my mind, my mind. She said I'm losing my mind, my mind, my mind, my mind. Maybe I'll find my whole heart. She said I'm losing my mind, I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn, I've got a lot to mend, and I'll keep chasing my heart back to the start, and maybe I'll find my whole heart. She said I'm losing my mind, I said I'm losing my friends. I've got a lot to learn, I've got a lot to mend, and I'll keep chasing my heart back to the start, and maybe I'll find my whole heart. Radio in the House. Mixing Live. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free.
idhradio.com.ar.
dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Let's get it rock up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Let's get it rock up on that 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 rock up
Get down with that groovy sound. Ride on the funk. Hey, party people, ride on the funk. Everything I do is groovy. Life is a groovy. Life is funky. Come on and ride on the funk with us. Fire up the funk. Go for your funk. Funk Chronomicon. Funk Chronomicon. Funk Chronomicon, but that of the killer focus is. I'm the king of all the funky people. I'm the king of all the groovy people. It ain't reggae, but it's funky. It ain't reggae, but it's groovy. Get down with that funky sound. idhradio.com.ar. Hey, party people, ride on the funk. Hey, party people. Hey, party people. Hey, party people, ride on the funk. Everything I do is groovy. Life is groovy. Life is so funky. Life is funky. Come on and ride the rhythm. Ride on the funk. Everything I do is groovy. Life is a groovy. Life is funky. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hits my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seemed impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the
alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And the dead lies ahead of me seemed impossible to face. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be a lovely Radio in the House.
Radio in the House. idhradio.com.ar Mixing Live. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. idhradio.com.ar
In the House. Mixing Live.
Radio In The House. Mixing Live. idhradio.com.ar.
All the time you listen to this song, I wanna let you know I still got feelings for you, baby. Hey, baby, wouldn't you stay? 'Cause it's not fading away, no. I wanna let you know I still got feelings for you, baby. Oh well, baby, wouldn't you stay? 'Cause it's not fading away. No, 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 no. Girl, I told you that, yeah. Hey. Feelings for you, baby. Feelings for you, baby. Hey. Ah. Feelings for you, baby. For you, baby, 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 baby. Estamos saliendo en vivo a través de idhradio.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube. Juan, buenas noches. Todo bien, che, un set que prometió y cumplió. Exactamente. Así es como nos gustan las cosas claras. Voy a hacer tal cosa y lo hizo. Dijo, voy a ir por todos lados y por todos lados fue. Muy a gusto nos sentimos con tu set. Escuchamos ahí un par de clasiquitos. Nada, siempre es bueno recordar. Nada, impecable, nada que decir. Muchos saluditos de nuestra gente amiga. Ahí en los grupos estuvieron mandando videos, fotos, que están los chicos ahí prendidos en la transmisión. Un saludo especial para Lucas Manesi y para Juan Carlos Mella ahí, que están armando un sonido nuevo. Así que nada, felicitaciones ahí por la adquisición, por esos trabajos que se vienen. Nada, saludo ahí a los chicos. Y tenemos un par de mensajitos largos ahí en el chat en vivo de YouTube. ¿Los querés leer, Chris? Estuvo mandando mensaje de Bruno Romano, dijo aguante IDH. También Billy Ceballos estuvo dejando mensaje para Javier. Fernando Sáez. Mariana Aguirre dijo Le Marchand, corazoncito. Lluvia de corazones hubo en un momento ahí en la transmisión. Se va a poner complicado la vuelta a casa. Espa. Después de, bueno, Deep Frank hoy está tocando, creo, en La Zorra. Lucas Rojas mandó saluditos también. Y siempre presente en cada transmisión el amigo, bien ahí. Alejandro Cañete puso hola mundo, hola Argentina, esto es música, subila. A full la gente de Caleta Olive y Las Heras también prendidos en nuestra transmisión, así que... Bueno, espero que haya sido de gusto. Sí, cumplí. Yo dije, voy, vengo, no armo, no tengo nada armado, voy armando en el momento. Y bueno, creo que cumplí. Errores cometemos cualquiera, un par de zapataditos por ahí dando vuelta. Espero que no se haya notado mucho. Los nervios, la transmisión en vivo te pone nervioso. No, pero da cuenta de que lo que estamos haciendo está en vivo, de que no hay nada preparado. Aparte es lo que a nosotros nos gusta, ver que el DJ lo está dando todo ahí a pleno. Espontáneo, no, nada armado. Sí, viste, es lo que me gusta, es lo que yo por ahí hacía en otros trabajos, decir, bueno, voy, agarro, vengo. Es como para variar, que la gente nueva conozca lo viejo y la gente vieja conozca lo nuevo, tratando de apelar al buen gusto. Como podrás, a veces, como habrás podido escuchar, no me caso con un estilo, voy y vengo. Es como te decía antes, te comentaba fuera de micrófono, a mí me gusta lo que suena bien. Puede ser de psytrance, puede ser de deep house, puede ser de chill. Lo que suena bien, sin ser apabullante, al menos de lo que me gusta a mí, ¿no? Y por supuesto son gustos propios. Tampoco ser tan monótono de poner, qué sé yo, versiones originales. Jugamos con alguna reversión, algún sonido nuevo dentro de un clásico. Claro, por ejemplo The Children en una versión que no había pasado nunca. Digo, no, acá la tengo que poner porque va a pintar y me gusta. Y cómo venía también el set, que venía por el lado del ¿cómo es? Que venía por el lado del funky. Digo, acá hay un pseudo doble golpe que va a quedar bien. De mi parte, por ejemplo, a mí me encanta esas transiciones. Soy de ese palo del house que
se remonta al disco, el funky. Claro, Nada, sí, sí, así sí. que habrás podido ver ahí detrás de los monitores que Hay una gorrita ahí dando vueltas. estábamos a full ahí atrás, a Sí, pleno. sí, sí. Y bueno, los clásicos son clásicos. Es innegable. Por algo son clásicos. Incluso me he llegado a dar el gusto en algunos sets de pasar tango electrónico. Hay unas muy buenas versiones dando vuelta y quedan muy bien en cualquier set. Sí, por ahí, de acuerdo al evento en el que nos presentemos, por ahí Sí, tal cual. llamar la atención o adecuarnos a la temática está muy bueno. Sí. De repente vos lo ves, me ha pasado en los bares, que como que te quedan mirando, ¿viste? Como diciendo, ¿y este qué puso? Y los ves que con una vista con complacencia, bien, ¿viste? No, realmente da gusto, sobre todo cuando la gente te acompaña o por ahí agarran, pasan, se van, ¿viste? Se están yendo a sus casas y pasan y te hacen así o vienen y te felicitan. Que nunca pensé que en un resto me iba a pasar. No, vienen, te felicitan, no, buenísimo, me hiciste viajar 30 años atrás, 20. Es por ahí lo que nos genera satisfacción a nosotros cuando estamos de este lado poniendo música, que alguien cuando se está retirando se acerca a vos y te dice, loco, me gustó mucho lo que hiciste. Sí, tal cual. Gracias. Sí. No, me hiciste viajar, te agradezco. O sea, que a nosotros nos den las gracias. Si te ha pasado estar viendo, qué sé yo, por ahí alguna pareja que se distingue ahí en el salón y vos por ahí levantás la mirada y te da como cosita porque no los dejás comer tampoco, ¿viste? No. Porque están ahí jugando con la comida. Sí, no, mortal. Creo que un poco de este lado lo que nosotros tratamos de hacer es generar emociones en la otra persona, entonces llegar, sobre todo en un lugar, creo que la otra vuelta lo hablaba con Guille y uno de los lugares más difíciles donde pasar música es justamente un resto. Y yo me quedé pensando, eso me lo dijo él y yo quedé pensando, digo, ¿sabes qué? Tenés razón, porque hay itinerancia de gente, no va siempre la misma gente, no va el mismo grupo etario, no son obviamente los mismos gustos, entra y sale gente y me ha tocado decir, hay gente que la veo 2-3 días seguidos de cuando iba yo, por ejemplo, entonces, bueno, esto viene por mí, esto viene por la música, vamos con esa. No lo quería decir así, pero... Claro, el ego, bueno, sí, dale. Bueno, sí, bueno, sí. Claro, te pone colorado y ya. No, realmente sí, y la verdad que te agradezco un montón por haberme brindado este espacio, no me imaginé que iba a estar en vivo. Alguna vez hice alguna prueba en pandemia como para tratar de pasar el rato, pero no funcionó bien, o por lo menos no se dio. ¿Qué te parecen estos espacios? Geniales. Estos espacios son geniales y aparte son pocos. Entonces es como encontrar una pepita de oro, una beta, y decir, sí, por acá, loco, sí. Vamos de nuevo, sí, che, mirá, tengo tal preparada tal cosa. O sea, a uno lo incentiva justamente a poder estar, venir y más llegando a tanta gente en toda la provincia como estamos llegando. Realmente es impresionante. ¿Querés comentarme, Chris, algo que se esté por venir, alguna fechita? Acá lo tengo yo, te la tiro yo. Este 10 de agosto tenemos fiesta de la mano de la gente de The Boy, con un line-up que ya trae que hablar, a como nos tiene acostumbrados ahí Edu. También tenemos el 22 de junio, no sé si tuviste la oportunidad de revisar nuestro sitio web donde vamos ahí. Todavía no, realmente me ha tocado toda la información, todo esto de llegar viejito. Las fechas que se vienen y nada, se actualiza semana a semana el sitio, están las 24 horas funcionando con música electrónica para que despuntes el vicio cuando quieras. Ahí en el laburo Tuki, en la mañana. Exactamente, en el momento que vos quieras. Tenemos fiesta esta noche, Chris. Tenemos. Tenemos fiesta, sí. Y bueno, ¿ahora qué? El cumpleaños de Ale Ceballos lo va a estar festejando ahí en la esquina de Factory, con músicos
invitados y por supuesto DJs. Ahí estamos viendo el fly de la Energy Sessions. Y No solo es el fly, también es la entrada. Es Es la entrada, yo la- me voy a la Energy este sábado. Se viene un pibe. se viene un No es nue- que fuimos a la primaria, pero un pibe. No sé si sabías que se viene un nuevo ciclo, Cristian. Algo escuché. ¿Algo escuchaste? Bajo el nombre de The Groove, como locación, la esquina de Sapioli y Fagnano, ahí en la casona. Nada, la gente de siempre ahí que nos convoca, un agradecimiento ahí a Billy Ceballos. Ya tenemos, mirá, julio, 6 de julio, 26 de julio, 3 de agosto y 21 de septiembre tenemos ahí Sunset, aprovechando el cambio de estación. Arrancamos la primavera con todo ahí en la casona. Y quién te dice, tengas el dúo maravilla, ¿no? Es el dúo Coplanacu, es el dúo de In The House que va a ir a Dúo Dinamita. unos zapateos ahí, vamos a estar tirando. No pasa nada. Así Malambo. que, gracias a la gente organizadora ahí que nos invita, al señor Billy Ceballos, Marquito Santillán también ahí a cargo del ciclo. Nada, déjame mandarle un fuerte abrazo a Guillermo Almaraz, que se estuvo comunicando con nosotros por privado. Nada, precursor de toda esta movida en FM acá en Gallegos, así que un abrazo para él. Y así también como para toda la gente del interior que nos estuvo mandando su mensajito. Ahí estuvimos subiendo igual una historia hace un ratito ahí a Adrián y al todo el clan Duarte de la Secret Location, que estuvieron haciendo un stream hoy, no sé si lo vieron a la mañana, ahí en la costanera local, vestida de blanco, los chicos ahí de la Casa de la Juventud a pleno con la música electrónica, así que opciones por doquier. Hay por suerte, ¿no? Porque hacía un tiempo que estaba dormida un poco la escena electrónica, o estaba muy reducida, muy grupitos chiquitos, y bueno, se fue abriendo un poco. Está bueno, pero bueno, también está bueno los espacios como el tuyo que justamente dan difusión, porque a veces lo que falta es eso, es solamente difusión, porque amantes de la electrónica o de la buena música siempre hay, pero no encuentran los lugares. Así que eso también es un mérito tuyo, mérito del programa. Nuestro acá con el señor director, operador, productor del programa, el señor Christian Shake. Así que nada, para él también hacemos extensivo el agradecimiento. Y nada, la premisa es esa, tal cual como comentabas vos, es lo que nos apasiona, y In The House es de todos ustedes. Como les decía yo, les digo a cada invitado, cuando tengan algo nuevo que mostrar, alguna fechita nueva, algún nuevo proyecto. Hoy subimos, no sé si pudiste escuchar el set de Fernando. Escuché en el trabajo, lo estuve. Yo hoy, mientras sacaba nieve de la vereda de casa, tenía el celu de costado, lo pasaban los vecinos, no sabía cuál era la mayor sorpresa, si la música que estaba escuchando O vos sacando nieve. o el muñeco de 1,5 metros que preparamos ahí con la familia afuera de casa. La sorpresa era Juan trabajando. Exactamente, no, mirá este chico, mirá, es la primera vez que lo veo agarrando una pala. Bueno, Sin nada. miedo al éxito. Sí. Así que nada, agradecemos a toda la gente que estuvo haciéndonos el aguante estas 2 horitas. Agradecerte a vos por tomarte tu tiempo y venir a compartir esto con nosotros. Y como te dije, las puertas siempre abiertas cada vez que quieras hacer algo. Te ganaste, sos el feliz acreedor de nuestro calco oficial. Pegalo en tu lugar más preciado. Va derecho a la notebook. Así que para que nos tengas ahí siempre presentes y la gente que te vea conozca este espacio, y nada, te invitamos a compartir también y a hacer difusión de esto, porque ya es parte tuya, Javier. Bueno, yo realmente nada más que agradecer, realmente fue una sorpresa la invitación. A ver, lo he escuchado un par de veces, tampoco era que fue un seguidor, debo reconocerlo, pero realmente fue una sorpresa muy linda y realmente re agradable. Muchísimas gracias a ambos.
por el espacio, por la oportunidad y bueno, sí, obviamente cuando tengan algún tipo de evento, de cosa nueva, de uy, mirá, se me ocurrió hacer esto, no te preocupes que vas a ser uno de los primeros en enterarse. Entonces, próximamente convocado para una nueva fecha. ¿Quién te dice por ahí algún evento? ¿Qué te gusta? ¿El Warm en el main o cerrar una fiesta? Y mirá, es re complicado. Como gusto, porque por ahí le haces a las 3. Sí, a ver, el warm-up es difícil, el line-up es también difícil, porque el warm-up, sí, al principio va todo bien, musiquita, bla, bla, pero tenés que ir subiendo de tal manera de dejar la gente eufórica, y el line-up tiene la responsabilidad de seguir esa línea y mantener a la gente contenta, ¿no? Pero creo que el warm-up es algo, es un desafío muy interesante. Lo que es el warm-up es un desafío interesante porque hay que llegar a levantar a la gente. Javi, contame, ¿trabajás con alguna plataforma, algún sitio donde podamos escuchar tus mezclas? ¿Sos de subir sets? Mira, como te comentaba ahí en época de pandemia, con mi nombre y mi apellido en YouTube me encuentran. Hay un par de sets dando vueltas que hice en pandemia. Y después lo que solía hacer eventualmente, como no podía subir las mezclas del lugar donde estaba trabajando, lo que sí era una playlist de los 158, 160 temas que usaba en esas 4 horas, 5 de trabajo. Entonces era como para empezar a decir, bueno, este tema y seguir uno atrás del otro en la versión original y sin mezcla, pero por lo menos seguir un estilo para ver para dónde ir, qué sé yo. Así que eso sí está subido a las plataformas. Reconozco que no soy mucho darle bolilla a las plataformas, pero bueno. No, por ahí capaz que, qué sé yo, la vida ajetreada de alguno dentro de lo que es el laburo, la casa y qué sé yo, de vez en cuando, en algún momento, tenemos... Sí, la idea es decir, bueno, agarro, pongo, es como cualquier trabajo, agarrar y decir, o poner la radio, porque no sabes lo que sigue y va. Y la idea de las playlists también es lo mismo. Es decir, bueno, agarro session tal fecha, listo. Ah, esa session me gustó porque estuvo más retro que la otra estuvo muy actual. Como en ese sentido ecléctico en los tiempos, no tengo... Así que sí, con mi nombre y mi apellido en YouTube hay un par de cositas. Entonces ahí encontramos la magia de nuestro amigo Le Marchand. Nada, supimos haberlo visto en cabinas como ahí en Covadonga Resto Bar, también estuvimos pasando musiquita en el Británico. ¿Alguna cabina que te haya gustado más? ¿Alguna fecha que te haya puesto ahí arriba, que vos digas? Mira, cada evento es único. Cada evento es único, cada evento tiene lo suyo, lo bueno, lo malo. Realmente... A ver, la primera vez que pasé, después de mucho tiempo así de electrónica en un bar, o la primera vez que pasé en un bar fue en el Británico, re nervioso, estaba re nervioso, pero no, la verdad que gracias a Dios me fue bien. Y después, bueno, en Cova, como les decimos, estuve desde mayo, marzo, no me acuerdo, desde ahí hasta fines de diciembre casi. Realmente, a ver, ahí estaba a gusto y obviamente uno lo toma como trabajo, ¿no? Todos los jueves sí, por ahí alguna que otra fechita también metía. Y ahí también sí me sentía bastante a gusto. Después sets que son por fecha, de decir, bueno, el de tal fecha estuvo genial, el de tal otra fui sin ganas, lo hice así nomás, a veces te pasa. O estás cansado, encima me tocaba ir los jueves, por ejemplo. Claro, ajetreo de todo el día, y al otro día levantarse temprano, pero ir a trabajar es medio complicado. Yo por ahí capaz que la zafaba un poco más, ¿viste? Agarraba el sábado ahí. Sábado, sí, o viernes y sábado, por ahí agarraba. Sí, no, pero realmente, a ver, lo que no hagas por pasar no lo hagas por compromiso. Exactamente. En esto de la música, si no estás 100% bien o no estás de acuerdo con el lugar o algo, no, mejor quédate. Me ha pasado en algunos eventos que se hacen así seguidos
de decir, bueno, paso una vez, bueno, no estuvo tan bueno, vas una segunda y no, ya te convenciste, no, sabés que acá no paso más, no te hallas en el lugar, entonces tampoco tu labor es bueno y tampoco la gente se tiene que merecer por qué no escuchar algo bueno, entonces agarraste, haces un costadito, listo, chao, hasta luego, ya será otra para la próxima. Al menos así trabajo yo, por lo menos. Y por ahí si uno no se siente a gusto o alguna particularidad de la organización no siempre es todo color de rosa. No, por supuesto, me ha tocado qué sé yo, pasar música en lugares donde, qué sé yo, tenés que andar esquivando cosas, ¿viste? No. Se te cayó. Entonces no, ahí no voy más. Genial, Javier. Entonces, para ir redondeando, nada, les comento que este próximo miércoles nos visita nuestro amigo Charlie, que viene con una agenda bastante... está hasta agosto la agenda ya completa del amigo, así que vamos a tener el placer de tenerlo acá en el estudio y nada, comentarnos un poco de las fechas que se vienen, ahí de la mano de We Want Electronic ahí y toda su gente. Estamos haciendo esfuerzos para ver si, pues ya no quiero ser menos, tenemos la agenda completa igual hasta principios de agosto, así que estamos tratando de hacer un esfuerzo para ver si metemos otro día más dentro de la semana, por lo menos lo que es ahora el cierre de junio. Tenemos muchos invitados que quieren pasar acá por la casa, así que nada, eso se lo vamos a estar comunicando dentro de poquito ahí en cada uno de los programas, a ver si hacemos fechitas especiales como lo fue el viernes antepasado con la visita de la gente de Calafate del ciclo Let's Rave. Nada, estamos muy contentos de contar con gente como vos que tiene ganas de venir y de demostrar lo que sabe hacer, lo que le apasiona. La verdad que nosotros muy contentos y agradecidos por eso y nada, como también con toda la gente que nos deja su mensajito programa a programa. No sé si querés agregar algo más, Cristian, ¿hay algo para ir cerrando? Está todo ok, me dice ahí el señor, disfrutando de... Sí, sin palabras, lo dejamos, ¿no? Es que no lo dejamos meter bocado tampoco, perdón, Jake, mala mía. Nada. Abrazo a toda la gente del interior y invitarlos este miércoles para un nuevo programa In The House. ¿Querés enviar algún saludito especial para despedirte? Es como te dije al principio, más que saludos, agradecimientos a los que me siguen, a los que no también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay frases de todo estilo. Muy gracias a vos, gracias al equipo. Gracias a todos los que me acompañan y obviamente a todos con los que trabajamos juntos y nos gusta la música. Esperamos verte pronto entonces y que no es por culpa nuestra o por no sé a quién echarle la culpa, pero no la verdad es que hay gente que pasan 2 años para que pueda volver acá al estudio y bueno, bien. Nada, estamos haciendo, como decía recién, vamos a estar haciendo esfuerzos un poco sobrehumanos, digamos, para volver a repetir a la gente, así que nada, estamos muy contentos. No sé si es un éxito total, pero nos están solicitando mucho, así que vamos a tener que meter un par de fechitas más. Así que, Cristian, por favor, revisa tu agenda. Ahí me está dando lo que hay, genial. Así que nada, ya nos pasamos un par de minutos, así que disculpas ahí a la gente del interior. Un saludo grande para Juancito allá en Caleta Olivia que nos hace el aguante. Nada, los esperamos este próximo miércoles con más In The House. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y nada, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, gracias. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos In The House RG. Estás en In The House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar.
Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Inda House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, Inda House RG. Seguinos y activa las notificaciones. Inda House. Búscanos en nuestras redes sociales. Inda House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos Inda House, la nueva forma de hacer radio. Inda House Radio, cultura alternativa.